Desde ayer he estado investigando sobre la deidad de Cristo. Es un tema pues muy interesante. Sobre todo es un tema que ha dado mucho de qué hablar. Cuando llego a este tema, pues surgen mis dudas si exponerlo o no, porque es un tema que durante mucho tiempo pues ha creado algunas controversias. Por supuesto, la Iglesia Adventista pues tiene ya sus bases bien fundamentadas sobre este tema, que es la deidad de Cristo. Así que antes de entrar con las citas bíblicas, antes de empaparnos con el conocimiento de las Sagradas Escrituras, quiero entrar un poquito en contexto de lo que es la historia acerca de esta doctrina. La doctrina de la deidad de Cristo es importante para la iglesia cristiana en general. Y quiero decirles que durante muchos años hemos creído en la deidad de Cristo, pero no siempre fue así. Para llegar a lo que hoy tenemos, tuvieron que pasar muchos años de discusión. Hubieron varios concilios eclesiásticos en los que se discutió tanto la deidad de Cristo como su humanidad. Y también hubo corrientes filosóficas, heréticas, acerca de la deidad de Cristo que dañaron fuertemente a la iglesia. Y quiero aquí puntualizar que el daño que ha sufrido la iglesia no ha provenido de ataques externos, sino de internos, de personas que hacen doctrinas contrario a la palabra de Dios. Todavía, aún en este tiempo, podemos ver las corrientes de las que provienen muchas religiones. Entonces, con respecto a esas corrientes, porque les estoy diciendo que muchas religiones provienen de corrientes filosóficas de años atrás, y todavía se puede reflejar de qué corriente vienen, ¿no? Entonces, con respecto a esas corrientes filosóficas y heréticas que se hicieron sentir por allá en el siglo II, estaban, por ejemplo, los ebonitas, estaban los gnósticos, los docetas y también el arrianismo, entre otras corrientes filosóficas que prácticamente yo no las voy a estudiar aquí. Pero si usted quisiera estudiarlas personalmente, yo le recomiendo el libro de Justo González, que se llama La historia del cristianismo. Entonces, nos vamos a concentrar y nada más a manera de conocimiento, porque realmente no es el centro tanto esto que vamos a hablar, pero sí me gustaría tomarlo en cuenta para que tengamos un poco más de conocimiento acerca de cómo se ha ido enarbolando la doctrina de la deidad de Cristo. Entonces, miren, vamos a hablar de esta última corriente, que es el arrianismo. El arrianismo pues adquiere su nombre de su progenitor, que fue Arrio. Arrio fue el progenitor del arrianismo. Ahorita vamos a ver qué sucedió allí. Según se cree, pues era nativo. Arrio era nativo de Libia, aunque recibió su entrenamiento en Antioquía. Según Arrio, hay un solo ser de quien puede decirse que es sin principio. Okay, y ahorita nos vamos a dar cuenta cuál era el pensamiento, cuál era la filosofía de Arrio. Okay, entonces decía Arrio que hay un solo ser de quien puede decirse que es sin principio, y ese ser es Dios. O sea, Arrio decía que el Hijo no fue siempre, sino que tuvo un principio. O sea, el Logos en Cristo fue creado por el Padre antes de la creación del mundo. ¿Ok? Entonces Arrio enfáticamente sostenía que Cristo era de una sustancia diferente a la del Padre. Aquí lo que Arrio pues está diciendo es que no era Dios en el sentido estricto de la palabra, que el Hijo no era Dios. ¿Ok? En el sentido estricto de la palabra. Es más, para Arrio el Logos, es decir, Cristo no poseía un alma humana, de modo que no era verdadero hombre, pero tampoco era verdadero Dios, ya que no poseía ni la ausencia ni los atributos que pertenecen a la absoluta deidad. La postura de Arrio
quiero comentarles que lo puso en conflicto directo con Alejandro, el obispo de Alejandría, entre los años 318 y 320 después de Cristo. Y como resultado de esa confrontación, en el año 321 después de Cristo, un concilio fue formado por un grupo de 100 obispos procedentes de Egipto, Libia. Se reunió allí en Alejandría para tratar esta cuestión, esta nueva filosofía que traía Arrio, que decía que Cristo no era realmente Dios. La decisión de ese concilio fue destituir y excomulgar a Arrio y a sus seguidores. Evidentemente el concilio consideraba como una herejía negar la absoluta deidad de Cristo, y era lo que estaba haciendo Arrio. Y lo repito, todavía hay algunas religiones que vienen de esta corriente, de la corriente arriana, que no consideran la deidad de Cristo Jesús. Para ellos, Cristo no es Dios. Para ellos fue, ¿qué podríamos decir? Un profeta más. Y yo creo que ya por aquí estamos imaginando qué religiones son, ¿no? Que provienen de esta corriente. Ahora bien, entonces, como Arrio venía con esa nueva filosofía, hubo disputas allí con Alejandro, el obispo de Alejandría, y tuvieron un debate por allí en Alejandría, no estaba de acuerdo con esta nueva corriente filosófica. Pudo haber llegado incluso a dividir a toda la iglesia oriental en aquella época. Y es aquí, quiero comentar que es aquí donde entra el papel del emperador Constantino, que decidió dar un paso decisivo en cuanto a esta disputa que se estaba llevando allí en Alejandría. Constantino había estado considerando por algún tiempo convocar a una gran asamblea o concilio de todos los obispos cristianos para poner en orden la vida de la iglesia y para decidir acerca de la controversia arriana. Y el concilio se reunió en la ciudad de Nicea. No sé si ustedes han escuchado la ciudad de Nicea, allí en Asia Menor, ahí cerca de Constantinopla. Eso fue alrededor del año 325. Dice allí que se reunieron unos 300 obispos, asistieron a este concilio, obispos que venían de diferentes partes, venían de Egipto, venían de Capadocia, venían de Arabia. Ahí estaba la pompa, ¿no? Ahora bien, como no se pudo llegar a un acuerdo, por lo tanto se ven obligados a elaborar un credo, al que se le conoce como el credo niceno. Y ahorita se los voy a leer. Se los voy a leer tal y como se escribió el credo niceno, ¿vale? Entonces, luego el emperador Constantino, sugirió que se incluyera la palabra consubstancial. ¿Qué significa consubstancial? Describe la relación entre los entes divinos de la Trinidad y connota que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un solo ser, en el que el Hijo es antes de todos los tiempos, eternamente del propio ser del Padre. El Hijo también es Dios, ¿vale? Entonces se le anexa allí esa palabra, y Justo González dedica un capítulo exclusivamente a hablar acerca de esa palabra, ¿vale? Consubstancial. Entonces se tuvo que hacer ese credo, ¿vale? Para que no estas corrientes no tomaran terreno en las verdades bíblicas. El credo niceno dice aquí, yo se los voy a leer para que ustedes tengan un poquito de conocimiento, porque también como iglesia adventista tenemos parte en esto que hace tiempo se llevó a cabo allá en el concilio de Nicea. Dice el credo niceno: creemos en un Dios Padre todopoderoso, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas,
tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne. Se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese fue el credo niceno. Por supuesto, el credo niceno pues condenaba a todos aquellos que tenían pues otras ideologías, como en el caso de Arrio. Finalmente, pues Arrio y sus seguidores pues fueron condenados por la asamblea y fueron también depuestos. Pero a esta sentencia Constantino añadió también la suya, ordenando que los obispos depuestos abandonaran sus ciudades, todos los que seguían allí a Arrio, los que estaban con la corriente arriana. El concilio de Nicea no puso fin a la discusión y esta corriente arriana continuó. De hecho, los visigodos tenían orígenes arrianos y fueron un quebradero de cabeza realmente para la Iglesia Católica. Esto es un poco de historia y realmente estaría interesante que nosotros como adventistas estudiásemos la historia, qué fue lo que sucedió allí en el siglo II con referente a la deidad de Cristo, para que nosotros podamos ver los diferentes pensamientos de lo que sucedió en aquella época. Y fue necesario que el estudio de la palabra se hiciese evidente para que la verdad pudiese relucir por encima de todas aquellas corrientes filosóficas que surgieron en el siglo II. Ahora, Arrio pues fue llevado al exilio, pero también encontró un oponente en la persona de otro obispo que fue Atanasio, nacido en Alejandría a finales del siglo III. Atanasio recibió la mejor educación para una persona de su tiempo. Fue apadrinado por Alejandro, obispo de Alejandría, del que habíamos estado hablando un poquito atrás, quien evidentemente pues vio en Atanasio a un hombre de profundidad teológica y de firmes convicciones y gran fortaleza física, por supuesto, ¿verdad? Así que Alejandro pues no fue defraudado. Si ustedes estudian la historia de Atanasio, pues fue un hombre que defendió la deidad de Cristo Jesús con respecto a las corrientes filosóficas arrianas. La Biblia pues tiene muchas evidencias en cuanto a la deidad de Cristo. Y después de haber estudiado un poquito de la historia de la deidad de Cristo, esta segunda parte nos vamos a adentrar en las Sagradas Escrituras. Ahora pues nos adentraremos en la Biblia. Y sería conveniente empezar hablando de lo que dice el Padre sobre lo que es su Hijo, como integrante y persona de la deidad. Así que el primer versículo que vamos a tomar en cuenta en este estudio se encuentra en Hebreos 1:8. Miren lo que dice Hebreos 1:8. Dice allí: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Qué interesante versículo. El Padre se dirige reverentemente al Hijo llamándolo Dios, porque realmente allí está. Lo cual puede considerarse como el clímax del tema de la posición y dignidad de Cristo. No puede haber un testimonio superior en cuanto a la deidad de Cristo que esta exclamación del Padre dirigida al Hijo, en forma, yo podría decirlo, solemnísima, donde se afirma la deidad de Cristo, y eso lo hace el mismo Padre. Así que allí está la evidencia. Pudiésemos quedarnos con este versículo, pero realmente vamos a estudiar otros. Es que aquí realmente está hablando el Padre, y cuando habla el Padre pues no hay que discutir este asunto. Entonces el Padre pues se dirige reverentemente al Hijo llamándolo Dios, lo cual puede considerarse de dignidad para Cristo. Y es interesante ver cómo el Padre reconoce la deidad de Cristo. Esto es imposible de refutar, porque aquí no está hablando un profeta o alguno de los apóstoles, sino el mismo Padre.
también cuando hablamos de este tema tenemos que tomar en cuenta que la salvación del hombre proviene de Dios, y si Cristo no es Dios, literalmente la salvación del hombre se vuelve imposible. De nada serviría nuestra fe. Hechos 4:12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, ¿verdad?, bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Porque si Cristo no es Dios, entonces nuestra fe es vana. Cristo tiene que ser Dios, porque de qué otra forma pudiera explicarse que Él puede salvarnos. Y es por eso que los obispos de aquella época, sobre todo Alejandro y su discípulo Atanasio, pues defendían la deidad de Cristo Jesús. Y yo estoy seguro que Dios estuvo dirigiendo ese proceso para que las corrientes arrianas pues no tomaran o no ocuparan, ¿verdad?, dicho lugar de lo que corresponde a la verdad acerca de la deidad de Cristo. La Biblia pues declara por medio de las Sagradas Escrituras que Cristo es divino. Y cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra haciendo su ministerio por nosotros, el Padre también le reconoció como a su Hijo. Mateos 3:17 dice: y oí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Se acuerdan de ese versículo? Aquí claramente podemos ver que el Padre lo está llamando Hijo y confirma su misión aquí en esta tierra. La Biblia declara que Cristo es uno con el Padre. Juan el Bautista, por ejemplo, que se había negado en un principio a bautizar a Jesús, después de escuchar las palabras del Padre diciendo que Jesús es su Hijo amado, tuvo plena seguridad de que Cristo era el Hijo de Dios y por medio de él podemos obtener la salvación. Muy bien, y ya estamos de vuelta. Pues agradezco por continuar conectados aquí con nosotros en esta transmisión de Radio Joven Adventista. Quiero decirles que la Biblia declara por medio del ángel Gabriel la verdadera deidad de Jesucristo, pero vincula esta deidad en forma pues inseparable con su verdadera humanidad. El hijo de María sería también hijo de Dios, porque la concepción ocurrió cuando el poder del Altísimo la cubriera con su sombra. Eso se encuentra en Lucas 1:35, y ahí podemos ver también otra evidencia de la deidad de Cristo Jesús. Dice Lucas 1:35: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios, pues en su humanidad era participante de la naturaleza también divina. Por su encarnación ganó un nuevo sentido, el título de Hijo de Dios. El ángel dijo a María: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En un nuevo sentido se convirtió pues en el Hijo de Dios, y así tuvo pues en nuestro mundo hijo como el Hijo de Dios, y sin embargo pues aliado por nacimiento con la raza humana. Cristo estuvo unido con el Padre desde toda la eternidad, y no como decía Arrio, que no fue desde la eternidad. Para Arrio había una división entre el Padre y Cristo no era eterno. Pero realmente aquí nos damos cuenta de que Cristo estuvo unido con el Padre desde la eternidad. Y cuando tomó sobre sí la naturaleza humana, pues todavía era uno con Dios. Este es el vínculo que une a Dios con la humanidad. Durante la vida de Jesús, desde que era niño, pues
muchos le conocieron y vieron pues en él a un joven hijo de padres terrenales. Yo me imagino que ayudaba a su padre José allí en las tareas de la carpintería. Así que nadie se percataba de su divinidad. Yo me imagino que para los judíos de aquel tiempo pues fue muy difícil aceptar esta cuestión, pues habían visto en Jesús y lo consideraban como cualquier hombre mortal. Es por eso que fue necesario ciertas evidencias que se detallan en los evangelios y en otros libros del Antiguo Testamento para que las personas entendiesen y aceptasen la divinidad de Cristo Jesús. Y si tú y yo, por ejemplo, hubiésemos vivido allá en el primer siglo y hubiésemos conocido a Cristo Jesús, a su madre María y a José, yo creo que no nos cabría en nuestra mente de que Cristo es divino. Pero afortunadamente existen muchas evidencias, tanto en el Antiguo como tanto en el Nuevo Testamento. El problema está de que muchas veces estamos separados de la fuente de la verdad. Y cuando estamos separados de la fuente de la verdad, entonces no entendemos lo que realmente es verdad. Ahora, Cristo, hablando acerca de su deidad, Cristo mismo, cuando estuvo aquí en esta tierra, Él mismo dio evidencias de su existencia y divinidad. También se refirió a su eternidad. Juan, por ejemplo, 17:5 dice allí: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Miren qué interesante esto, porque pues allí está un versículo que yo me imagino que se puso allí en la mesa de debate allá en Nicea, pero los arrianos buscaban y acomodaban, dice la historia, los versículos, por eso tuvieron que ser excomulgados. Miren, el versículo dice allí: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Elena Harmon de Guay, en Mensaje Selecto, tomo 1, página 309, dice o declara o dice allí: solo Cristo pudo presentar a la deidad, ¿vale? Pudo representar, a la deidad, el que había estado en la presencia del Padre desde el principio, el que es la expresa imagen del Dios invisible. Fue el único capaz de cumplir esta obra. ¿Vale? Miren qué interesante esto, ¿verdad? Porque Elena de Guay pues dice que solamente o solo Cristo puede representar a la deidad, porque Él ha estado, ¿verdad?, en la presencia del Padre desde el principio, desde la eternidad. Así que la deidad de Cristo pues es un tema de muchas referencias bíblicas, por lo que es difícil ir en contra de esa naturaleza. Juan 10:30 dice: el Padre y yo uno somos. Este versículo también muestra a Jesucristo como Dios. Ambos son uno porque hacen el mismo trabajo y tienen la misma relación con sus ovejas, ¿verdad?, que somos nosotros. A eso se le conoce como unidad de esencia. O sea, no existe otra de esa clase en la creación. Y su amor que tiene por la raza humana caída, tanto el Padre como el Hijo. Unidad que además proviene de la obediencia constante del Hijo. Y esta unidad total pues se refiere luego allí en Juan 10:38, que dice: pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. ¿Vale? Miren qué interesante estos versículos. Hay muchos versículos que relacionan al Padre y también al Hijo. Y no hay duda, ¿verdad? No hay duda. Ya si las personas crean otras corrientes, pues es porque no les ha amanecido o porque lo quieren usar a su propio beneficio. Lutero, el gran reformador, pues afirmó que Jesucristo es verdaderamente Dios, nacido del Padre en la eternidad. Todo lo contrario a lo que decía Arrio. Y también verdadero hombre, nacido de la Virgen María. Lutero reconoció la coexistencia de las dos naturalezas en la persona de Cristo. Lutero pues enfatizaba
el hecho de que Cristo es una sola persona y que no solo su naturaleza humana sufrió en la cruz, sino la totalidad de su persona. Eso lo dice Martín Lutero, un reformador, ¿verdad? La Iglesia Adventista pues lo tiene en alta estima. Y quiero decirle que después de su muerte en la cruz del Calvario, Cristo ascendió a los cielos para interceder por nosotros. Solamente Dios puede interceder por nosotros. Y si Cristo no es Dios, entonces no podía ni siquiera subir a los cielos y mucho menos interceder por nosotros. Miren, Hebreos 4:14 al 15 dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Eso lo dice Hebreos 4:14 al 15. Al igual que nosotros, cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra, pues fue tentado en todo, vivió y sufrió como cualquier ser humano. Por lo tanto, Cristo nos entiende, sabe lo que es sufrir en este mundo de pecado. Él lo vivió, por así decirlo, en carne propia, lo que nosotros hemos vivido. Por eso Él nos comprende, porque Él vivió y ha sufrido lo que tú y yo hemos sufrido. No son como las otras deidades de las otras naciones paganas, que los dioses se mantenían allá en el Olimpo. Dios que es Dios, porque este Dios con mayúscula se preocupa por sus criaturas que Él ha creado. Es más, vino en forma humana para vivir, para poder estar con nosotros en carne propia, para poder comprendernos. Así que no tienes a un Dios desconocido, sino uno que también comprende el sufrimiento que tú estás sintiendo. Uno que también vivió en carne propia los estragos del pecado. Así que Jesús pues dejó también a cada uno de nosotros una esperanza. O la esperanza que dejó es que también iba a volver por nosotros los fieles. Solo que esta vez volvería ya no con una naturaleza humana y divina, sino en gloria y majestad, como lo que es el Dios Todopoderoso. Entonces ascendió a los cielos como sumo sacerdote, intercede por nosotros, pero también nos deja esta hermosa esperanza de que va a venir por nosotros los fieles. Solamente un Dios puede hacer eso. Mateo 16:27 dice allí: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno, a cada persona según lo que haya hecho. Ahora ya no viene como un niño nacido de mujer, humilde y acostado en un pesebre, sino que viene en gloria y majestad con el esplendor, en la gloria de su Padre con sus ángeles, dice allí las Sagradas Escrituras, porque tiene ángeles. Y viene a hacer justicia y recompensará a cada uno según lo que haya hecho, porque Él es Dios. Y es el único que tiene la potestad de hacer justicia. ¿Ok? Entonces, otro versículo. Mateo 16:27, pues es otro versículo que nos muestra la deidad de Cristo Jesús. Otra de las evidencias que podemos pues encontrar en las Sagradas Escrituras es que Cristo mismo aseveró tener igual el derecho de propiedad en el reino con su Padre. Mateo 13:41, pues allí podemos ver y nos dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hace pecar. O sea, Cristo, al igual que el Padre, tiene derecho de terminar con los que pecan y hacen maldad en este mundo, pero también tiene el derecho de guardar y reclamar a los escogidos por Él. Mateo, por ejemplo, 24:31 dice: y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo.
Y estos son pues los que Dios ha escogido para formar su reino, porque ellos le han escogido a Él. Por eso es que pues Dios viene por sus escogidos, por los que son fieles a su palabra, por los que creen en su divinidad. Malaquías 3:17 dice: el día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Entonces todos estos versículos son más que dignos de una deidad, de un Dios todopoderoso que recibe el reino de su Padre y que recompensa a cada uno conforme a sus obras. Claramente pues podemos ver que Cristo no era cualquier hombre, sino el Hijo de Dios, el mismo que estuvo desde el principio creando los cielos y la tierra, el que formó al hombre con sus manos y le dio vida, el que vino a morir por la raza humana tomando su naturaleza para poder vencer al pecado, el que murió en una cruz y luego venció a la muerte. No era más que el Hijo de Dios, el soberano y Dios todopoderoso, quien se manifestó con naturaleza humana para poder traer salvación a la humanidad. Todos estos versículos que hemos estado leyendo pues dan referencia de la deidad de Cristo, de que Cristo es Dios y ha estado con el Padre desde la eternidad. El apóstol Juan pues declara a Cristo como el Verbo encarnado. Esto lo hemos estudiado en otros temas. Yo ya lo he estudiado con ustedes. Juan pues declara a Cristo como el Verbo encarnado. En otros temas que hemos hablado sobre este asunto, pues hemos hablado acerca del Logo. Y vale la pena retomarlo para mostrar la deidad de Cristo. Vamos a leer, aunque no nos vamos a detener mucho en este versículo. Juan 1:4 dice: en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El versículo 14 de Juan 1:14, allí dice: y aquel Logo se hizo carne. O sea, aquel que creó, el Dios que creó el universo, el Dios que creó este mundo, se hace carne. Y dice el versículo 14: y habitó entre los hombres, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en estos versículos pues se demuestra que Cristo estuvo en un principio con el Padre, involucrado plenamente en la creación. Él es pues el responsable de todo lo que existe en este mundo, porque Él creó todas las cosas y tiene el poder para crearlas. Aunque originalmente pues Cristo era pues en forma de Dios, Él no estimó. Esto está en el Deseado de toda la gente. Se los voy a leer esta frase. Deseado de toda la gente 11, 14 al 15, que dice allí: Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y hecho semejante a los hombres, estuvo en condición de hombre. Pero en Él estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Sin embargo, pues debía ser en todo semejante a sus hermanos. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divino. Literalmente, Dios pues dejó su trono. Él era el que gobernaba el universo y gobierna, porque lo hace. Entonces, a lo mejor no es complicado, a lo mejor no es complicado comprender cómo una deidad dejó su gloria y se hizo semejante a los hombres para morir por nosotros, por la chusma, por nosotros los pecadores. Pero tenemos que tener fe para aceptar de que esto fue así. Miren, Zacarías 14:9, para concluir, dice: el Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día del Señor será el único Dios, y su nombre será el único nombre. Apocalipsis
22, 12, 13 dice: miren que vengo pronto. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega. Bueno, aquí dice el primero. Pero a mí me gusta mejor el principio. El principio y el fin. ¿Vale? Entonces tenemos allí a Dios declarándose el alfa y la omega, el principio y el fin. Bueno, entonces concluimos diciendo que Cristo es Dios y que es el único que tiene poder para poder salvarnos del pecado. Si en algún momento has dudado del poder de Dios, pues no hay motivos para hacerlo, porque realmente todo está allí documentado en las Sagradas Escrituras de lo que realmente es Cristo Jesús y de lo que realmente puede hacer por mi vida y también por tu vida.